¿Te acuerdas tú del conejo Bugs Bunny? El de hola amigos, no sé qué, el conejo Bugs Bunny, que me imagino que tú, que yo y que muchas generaciones han crecido con esas animaciones. Me decía mi abuelita, no veas tantas caricaturas. Bueno, el conejo Bugs Bunny, ¿qué tiene que ver con la disfunción eréctil o con el manejo de las armas nucleares? Me parece eso muy macabro. Seguidores de los Illuminati, una secta de la Edad Media del siglo XV, seguidores que tienen contactos con extraterrestres, que son los que dirigen en la sombra el mundo. Ah, este de Microsoft, imagínate nada más, Peter Lee. El fuerte devora al pequeño, el león devora a la gacela, ¿no? Y las cosas son como son, y así no pueden cambiar. Imagínense la escena, se tiran en paracaídas con todo el armamento encima y cuando llegan a tierra tienen que presentar el pasaporte y pagar el visado. Están demostrando que cuando se unen y son capaces y tienen proyectos comunes, son capaces de doblegar la mano de estos ultrapoderosos. Plural, libre, indomable, tuyo. Déjame repetirlo porque esto está sabroso. Digital, plural, libre, indomable, tuyo. No salgas. No salgas, tienes que quedarte en tu casa, no les importó, no, vamos a hacer un fiestón, que pues estaba mucha gente, estaba gente de Vodafone, estaba gente del Real Madrid. El primer ministro del Reino Unido montándose poco menos que una orgía con gente celebrando su cumpleaños. A veces no hay ni que hacer trampa en las elecciones. Después de la farra de fin de semana, del viernes, que se fue usted o que te fuiste tú de fiesta, y que bueno, la fiesta puede continuar, sábado y domingo, o una reunión familiar. Después de todo eso, tú prendes la televisión, porque detrás de la razón se puede ver también en la pantalla como si fuera en un canal abierto. Prendes la pantalla, la televisión y ves Sábados con Eduardo Luque, retomando un poquito, no porque las reuniones familiares o las fiestas no sean importantes, también son muy importantes, pues también es muy importante darle vuelo a las neuronas y escuchar los elementos que hay para poder analizar la realidad, y para eso está Sábados con Eduardo Luque. Hoy vamos a hablar de algo verdaderamente lamentable, tétrico, escabroso, misterioso, místico, pero sobre todo y más que todo fulminantemente capitalista. Sí, esto del ser humano que le gusta a veces crear clanes y reunirse en misterio para que los otros no sepan, no solo no sepan por la imagen, sino también por las cosas que se dicen ahí adentro, por la toma de decisiones que hacen, por manipular y manejar los destinos nuestros destinos, como pueblos, como individuos, como países. Y así nació incluso este club, que no es nada de clubcito, sino un club muy poderoso, pero ya nos hablará de esto Eduardo Luque, sobre este poder, si ha ido creciendo, si ha ido disminuyendo, pero el daño está hecho, y justamente acabando el mes pasado, y es que ¿sabe por qué lo trajimos a cuento? ¿Sabes por qué? Porque de pronto cuando se reúnen empiezan a pasar cosas, o empieza a dejar de pasar cosas. Entonces es muy importante hablar del Club Bilderberg. Este es Sábado con Eduardo Luque. Comenzamos.
Bueno, sí que escribe. De hecho, todos los asistentes del club reciben su dossier de prensa. Lo que no están permitidos hacer es salir en los medios de comunicación y comentar lo que estaban hablando. Muchos ven esto de forma que es algo un poco democrático. Incluso están hablando que Bilderberg es el ojo que ve todo, el gobierno mundial, que seguramente es la frase que Vicente tú conoces muy bien. Pero no se trata de la creación del gobierno mundial, de hecho nunca se trataba del gobierno mundial, más bien se trata de un grupo de gente que comparten un concepto filosófico financiero, no se trata de lo que antes estamos viendo en alguna entrevista mía anterior, hablamos de la creación de empresa mundial S.A., es decir, donde poderes fácticos financieros son mucho más poderosos que cualquier gobierno en la Tierra. En este sentido estamos viendo, por ejemplo, Grecia, un país supuestamente soberano, y tenemos Banco Mundial y Banco Central Europeo, están diciendo al presidente de Grecia, que es un presidente elegido por el pueblo, no es ningún jefe de alguna tribu africana, que tiene que hacer en su casa. Es decir, muchísimos casos los poderes financieros tienen mucho más poder que los gobiernos de la Tierra. Muchísimas gracias, gracias siempre por todo el apoyo y gracias por estar aquí. Y más que gracias, pues las gracias no solo se extienden al poder de admiración y de respeto, sino también de asombro, porque escuchando y viendo los comentarios tanto en los programas que son en vivo como los que son en difusión o en diferido, los comentarios son verdaderamente brillantes y todos ustedes hacen una comunidad, pues yo creo que vital para la reflexión y la conciencia humana. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya está Eduardo Luque, que justamente allá en su país se reunieron estas personas, estos personajes que han decidido, claro, y sobre todo en el siglo XX, Eduardo, han decidido parte del futuro de la humanidad, y ese futuro de la humanidad pues no es para beneficio ni de Eduardo, ni mío, ni de millones de personas en el mundo, sino solo para unos cuantos, porque pues así les gusta. Nos va a explicar Eduardo. Bienvenido, Sábados con Eduardo Luque. Gracias. En tu país se reunieron los del Club Bilderberg. ¿Qué es, antes de entrar, qué significa esto del club, para que nos des una refrescada en la memoria, y empezamos y te escuchamos? Primero, encantado de estar nuevamente aquí en el canal contigo, Roberto, con Xavi, con todo el equipo, y hablar de un tema que es curioso, que es muy interesante, y alrededor del cual se ha generado también mucha, ¿cómo diría yo? Mucha fantasía, ¿no? Mucha fantasía, como si esta gente, que son enormemente poderosos, eso no lo discute nadie, como si fueran auténticamente los dueños del mundo, y no lo son. Esto es una de las cosas que vamos a ver ahora, que vamos a intentar analizar y explicar ahora a continuación, ¿no? Efectivamente se reunieron este fin de semana en Madrid, en un hotel de superlujo, como lo vienen haciendo
desde el año 54, cuando un polaco tenía muy buenas relaciones con la CIA y con Occidente, decidió que había que darle un tono, que había que acabar con el antiamericanismo que fluctuaba y que había en Europa, ¿no? Y que para eso, pues lo mejor era crear una especie de grupo de reflexión con un principio. Además, la primera vez que se hizo esta reunión, se invitó a un diputado, un representante de los partidos conservadores y a un representante de los partidos progresistas, ¿no? Se estaban todos juntos y nadie podía enfadarse, ¿no? En el fondo estaba revelando una cosa muy curiosa, ¿no? Que después se ha demostrado cierta, que muchas veces conservadores y progresistas eran lo mismo, pero cambiando de nombre y cambiando de camisa. Esta es una de las verdades, ¿no? Pero este grupo vio que la cosa daba solución, se presentaron 170 representantes, ahora son menos, son mucho menos, son unos 60, 70, depende de cada año, y que y tenía, bueno, reunía a delegaciones muy importantes, ¿no? Así que decidieron reunirse una vez cada año en un sitio diferente y este año tocó aquí en Madrid, igual que el año que viene, tocará en Suecia, que será el presidente de la empresa SAP, esta empresa automovilística, que fabrica no solo automóviles, sino tanques y material militar, que será el anfitrión el año que viene, ¿no? Y esto es un poco la filosofía del Club Bilderberg, ¿no? Ahora se ha convertido en la reunión de gente extraordinariamente poderosa, que además se reúne en absoluto secreto. Nadie sabe realmente de qué se habla, nadie sabe, no hay grabaciones, evidentemente, de las reuniones, igual que hay grabaciones de otro foro donde se habla y se discute. Aquí no, aquí es el silencio más absoluto. Y últimamente hemos sabido, por ejemplo, cuál es la agenda, ¿no? Pero esto ha sido porque han tenido la graciosa idea de decir a los medios cuál era la agenda. Pero evidentemente no de qué se ha discutido ni qué conclusiones se han adoptado. Hay una forma de verlo, que es la que vamos a explicar después. La lista de invitados te da idea de qué temas hablan, que es lo que vamos a comentar después, ¿no? Pero un poco es esta idea, ¿no? ¿Qué trasciende en la idea de la gente, el común de los mortales, ¿no? Una especie de teoría conspiranoide, ¿no? Esta gente son todopoderosos, son infinitamente poderosos y son los que controlan el mundo. Y no es cierto. En este momento el Club Bilderberg representa únicamente a Occidente, únicamente a Occidente, el 14% más o menos de la población mundial. El resto de la población no está representado por este grupo. Y además han surgido en este tiempo enormes otros grupos de poder muy importantes como el Club Boladai, el G7, el G20, un montón de grupos que también reflexionan sobre el camino que ha de seguir la humanidad y el camino que han de seguir los gobiernos y el proceso político y económico a nivel mundial. Y estos nuevos grupos tienen mucha más importancia ya en la práctica que lo que es propiamente el club, este club, ¿no? El Club Bilderberg. Y esta es la realidad. Pero en el imaginario colectivo, y lo vuelvo a recalcar, hay la idea de que estos son seguidores de los Illuminati, una secta de la Edad Media del siglo XV, seguidores que tienen contactos, yo he leído de todo, que tienen contactos con extraterrestres, que son los que dirigen en la sombra el mundo, etcétera, etcétera. Nada de eso. Es la expresión del capitalismo neoliberal concentrado en un sitio y en un lugar determinado. A ver, Eduardo, porque ya también empecé aquí a ver la lista de los invitados, y sí, pues es gente, deja de poderosa, gente que creo que a veces, para no hablar mal de ellos, no tiene escrúpulos, pero bueno,
Antes de entrar a eso, esto me llamó mucho la atención. ¿Tú por qué crees que esta imagen se ha dado? ¿Es parte de ellos? O sea, ellos mismos han fabricado, o es la ignorancia de los pueblos del mundo al ver que no pueden acceder o no pueden tener acceso a la información, porque muy maquiavélicamente estas reuniones se hacen en cónclave, en secreto, no se le dice, solo se le filtra a la prensa de que se van a reunir, pero no, no dicen de qué temas van a hablar, no dicen cuáles son las conclusiones, no dicen cuáles son los compromisos que adquirieron entre ellos, no dicen qué. Entonces, esto puede provocar de una forma espontánea que en los pueblos del mundo pues digan, pues algo están tramando, y empieza uno a inventar o a realizar hipótesis, algunas pues viables y algunas pues descabelladas, como la de los extraterrestres. Entonces yo te pregunto, ¿esto es a propósito y han hecho esa imagen en su mente maquiavélica para que el mundo piense eso? ¿Es una generación espontánea del mundo en donde pues como no se sabe, pues entonces la gente empieza a concluir un montón de cosas que quizá no tengan nada que ver o que vaya por ahí, o cómo lo interpretamos tú como analista, cómo analizas toda esta imagen? Porque efectivamente sí se dice que estos son los representantes, por ejemplo, de los extraterrestres en la Tierra, o que estos ya son extraterrestres y que quieren gobernar y comerte. Peor aún, que son reptilianos y que estos reptilianos pues lo único que quieren es, de una forma muy maquillada, pues dominar el mundo y dominar las vidas de las personas, o que estos no tienen nada de extraterrestres, pero son unos verdaderos criminales que obedecen incluso a otros más oscuros de los cuales jamás conoceremos el nombre, y están prácticamente decidiendo tu salud, cómo te van a educar, todo esto es, repito, la pregunta es porque se genera espontáneamente, porque los pueblos pues empiezan a especular porque no se saben, o porque desde adentro lo hacen a propósito. ¿Para qué? Pues para que tú también digas, ups, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eduardo. No, realmente es una imagen creada, es una imagen evidentemente ficticia. No sé si habrá algún extraterrestre entre ellos, que hay alguno que no está bien de la cabeza, eso ya te lo garantizo, porque escuchar al secretario general de la OTAN antes de ir a la reunión, hablar de la guerra mundial como si fuera una cosa baladí, como si fuera una cosa tonta, simple, y que se resolviera en un plis-plas, y que este señor Jens Stoltenberg sea secretario general de la OTAN, pues da espanto, porque este hombre realmente parece que no está en sus cabales, ¿no? Cuando todo el mundo debería medir muy mucho lo que dice, puesto por el cargo que tienen, ¿no? Que no es un cargo, a ver, el señor Jens Stoltenberg no es un cargo decisivo. Quien manda en la OTAN es el general norteamericano, que siempre está al frente. Es el que decide el qué y el cuándo. Pero siempre se mantiene esta política de un personaje civil que no es norteamericano para disimular. Es decir, yo dudo mucho que la señora Botín, también representada en este cónclave, realmente tenga 6 patas y sea de color verde. Yo las veces que la he podido ver es una señora de lo más normal, así que dudo mucho también que esta señora tenga nada que ver con los extraterrestres. La realidad de esto es de que esta imagen ha sido creada precisamente para que la gente común nos creamos que son un grupo de gente omnipresentes y tienen el poder absoluto de hacer con nosotros lo que quieran. Han creado una imagen como si fueran aquella leyenda, las moiras, ¿no? Las moiras, aquellos personajes de la época griega que podían cortar el hilo de la vida y podían empujar a los héroes clásicos en una dirección o en otra, porque tenían el control sobre su vida, y si cortaban los hilos, la gente se moría. Esto no es así. El club representa capitalismo neoliberal en estado puro. Se reúnen, en este caso concreto, además se ha reunido el general en jefe
de las tropas norteamericanas de la OTAN, señor Calvani, que es muy importante su presencia en este cónclave, porque va a hablar este cónclave, seguro que ha girado sobre dos factores también muy importantes: Gaza y Ucrania. A ver, ¿cómo lo sabemos? Porque precisamente estuvieron los dos mayores cargos de la OTAN en esta reunión. Jens Stoltenberg, que es el secretario general, digamos, civil, y el general Calvani, que es, digamos, la mano que realmente gobierna, que es el general, es el militar que ha sido invitado, ¿no? Y aparte otros personajes importantes, ¿no? Hay personajes que están relacionados directamente con los grandes medios de comunicación, que son los que han creado esta imagen de un grupo de todopoderosos a los que nadie podemos discutir. Y no es verdad, no es verdad. Este grupo está chocando, representa, como digo, a una parte de Occidente, solo a una parte del capitalismo occidental. Pero hay otra parte del capitalismo que está en Asia, que es enormemente poderoso y que ahora ya le está disputando el poder. Y estos grupos no se sostienen eternamente, van cambiando. El G3, el G7, el G5, el G20, van cambiando continuamente porque van perdiendo poder y van cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Igual le pasará a este club en un momento dado. Hace poco, la conferencia en Davos, por ejemplo, que se hace en la ciudad suiza todos los años, tenía una gran importancia. Los medios la inflaban. Ahora, en realidad, esta reunión, esta conferencia en Davos, tiene una importancia muy relativa, porque otros grupos de poder son los que están en este momento acaparando el poder absoluto. ¿Por qué lo hacen? Porque nos quieren imbuir la idea de que no podemos hacer nada. Y esto no es cierto. No es cierto. Los pueblos están demostrando que cuando se unen y son capaces, y tienen proyectos comunes, son capaces de doblegar la mano de estos ultrapoderosos. Lo estamos viendo ahora mismo con los yemeníes que tanto hemos hablado en este programa, como un país pequeño, pobre, archipobre y protomiseria, después de 9 años de guerra, está doblegando la mano de nada menos que el imperio norteamericano. Sus portaaviones se han tenido que retirar del Golfo de Adén porque corrían riesgo de ser hundidos. Ahí es nada. ¿Cuándo hace 40 o 50 años un pueblo como el yemení se hubiera atrevido a desafiar a Estados Unidos? O lo está haciendo la resistencia en Gaza, que a pesar de lo que digan, ha puesto en jaque, si no jaque mate, realmente al ejército más poderoso de la zona, que era el ejército israelí. Es decir, a pesar del enorme sufrimiento inenarrable de lo que está ocurriendo en Gaza, estos pueblos unidos plantan cara a ejércitos poderosos. Por ejemplo, en la reunión de este año en Madrid hay dos CEOs, dos jefes de empresa muy importantes que los dos se han testado en la guerra en Gaza. Y van a vender a este club, a los diferentes actores políticos, van a vender los productos que han desarrollado y que tienen un marchamo en la caja de embalaje que dice empleados y testados en guerra, que esto es lo que les interesa. Y esta gente va a vender su producto. Normalmente van a vender arma o van a vender que está aquí el descubridor, el inventor de las gafas de 3D, de visión 3D, que se lo vendió posteriormente a Google. Ahora está desarrollando drones de ataque automáticos capaces de atacar a otros drones. Ya es una especie de guerra de ciencia ficción, ¿no? Esto es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento. Así que este club ahora tiene el poder que tiene, pero este poder está siendo cuestionado también porque otras potencias, Rusia, China, la India, toda Asia, está, digamos, manifestando que ya está bien, que no es de recibo que este grupo de occidentales se apresten a creerse ellos mismos que pueden controlar el mundo, porque estamos viendo que no lo hacen. Están siendo derrotados en Ucrania, están siendo derrotados
en Palestina están siendo derrotados en el Yemen porque los pueblos están reaccionando. E incluso en América Latina, que hablaban del péndulo hacia la derecha, la victoria en México, por ejemplo, da nuevas esperanzas a una recuperación de políticas progresistas también en América Latina, ¿no? Y esto evidentemente no lo quiere el Club Bilderberg. Pero no son todopoderosos. Se les puede doblegar y se les puede vencer. Esta es la idea también que ellos no quieren que tengamos, pero es la idea que realmente nosotros tenemos que manifestar. Pues yo te agradezco mucho, Eduardo, que nos hables de esta parte conspirativa, de la importancia del secretismo, de la importancia de pues que sea un poco opaco o muy opaco. E independientemente, yo te voy a preguntar, independientemente del poder real que ahora tengan, me parece que una de las ideas bases de la creación de este club, me parece que es verdaderamente fascista, totalitaria y que aplasta, o sea, ya nada más hablar de la idea de la creación que se le ocurrió entre los que idearon este club, el señor Rockefeller, que se le ocurrió bajo este pensamiento. Y me parece abominable porque pues no tiene nada de democrático ni nada de protección al pueblo, aunque ellos podrían decir que sí, y me gustaría que lo analizaras, analizaras esta génesis, porque me imagino que ese pensamiento, aunque Rockefeller ya no esté, sigan presente en todas las convenciones y en todas sus reuniones de cada uno de los presentes. A Rockefeller se le ocurrió crear este club porque dijo, bueno, a mí ya no me está pareciendo el actuar, el performance, no me parece el desempeño de los gobiernos del mundo, entonces, ¿por qué no nos reunimos los que somos incluso más poderosos que los gobiernos? Estoy hablando de aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no nos reunimos? Pues el club aquí se diría en México, el club de cuates, el club de amigos, que pues que tenemos poder y que somos más poderosos que cualquier gobierno en el mundo. Y entonces nosotros nos empezamos a dedicar y a velar por los verdaderos intereses de la humanidad. Esto me parece verdaderamente brutal porque, Eduardo, o sea, el pensar así borra en 4 ideas, en 3 palabras, borra por completo cualquier voluntad, cualquier solicitud que pudiera tener ya no un individuo en África, un individuo en México, en Colombia, en España, no, se borra, pero así en 3 patadas, en 3 segundos, la necesidad real de un pueblo entero, de un país, porque el hecho de que yo diga, yo y mis amigos, pues ahora nos vamos a encargar, porque no se están comportando bien los gobiernos del mundo, nos vamos a encargar pues de manejar los hilos. O sea, así lo dijo Rockefeller prácticamente. Y esto, sin duda, permea en la mente de los que esta vez se reunieron en Madrid y que se reúnen todos los años en diferentes lugares. Entonces, esto es muy peligroso porque independientemente de si tienen o no el poder, si cada vez se les va restando el poder porque hay otros, florecen otros contrapesos, que qué bueno, pues esta idea loca finalmente es la que al final decide, ¿no? No sé cómo tú veas esta idea del génesis del Club Bilderberg, porque también si hablaras con Rockefeller te diría, es que mira, Eduardo, los gobiernos son corruptos, hacen lo que quieren, también se roban el dinero, pues mejor nosotros los ricos los administramos y influimos, intervenimos en las sombras, porque han intervenido en las sombras, y no porque sean místicos, sino porque llegan con grandes cantidades de dinero y corrompen a los presidentes de un país, a los ministros, y así. Y es pues para bien de la humanidad, Eduardo. Entonces, sí me gustaría que hablaras de esta idea central de cómo se creó el Club Bilderberg, y si esta idea central es humanista o totalmente fascista, por favor. No, a ver, está claro que la idea central nace precisamente de alguno de los teóricos del
Hayek, por ejemplo, algunos de los teóricos que nacen al calor del fascismo, es decir, ya crean la idea del neoliberalismo que está oculta y que no estalla y no se desarrolla hasta mucho después, pero está ahí ya. Y evidentemente el señor Rockefeller, uno de los creadores de este club, lo que hace es intentar, él quiere gobernar los estados en la sombra. Es decir, ¿para qué? No por un acto de bondad humana, sino sencillamente para ganar más. Y además con una idea y con un miedo tienen. Cuando lo crean, el miedo que tienen es que los grupos de poder del capitalismo de la época vuelvan a enfrentarse como lo hicieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. A fin de cuentas, en la Primera Guerra Mundial lo que hicieron los grupos de poder fue enfrentar a unos grupos contra otros. La familia Schneider con la familia Krupp, unos eran alemanes, otros eran franceses, los dos fabricaban cañones y armamento, y por tanto lo que había que hacer era gastar ese armamento y provocaron la Primera Guerra Mundial, igual que se provocó la Segunda. Entonces la idea era evitar que estos grupos de poder que se habían desarrollado ya, estaban desarrollándose tras la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaran entre ellos en grandes catástrofes, otra vez militares, ¿no? Había que apaciguar el desarrollo industrial de Alemania y compensarlo con el desarrollo industrial de Francia, pero evitar un enfrentamiento entre Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, ¿no? Esto era el objetivo. El objetivo era evitar ese enfrentamiento. No que eran buenas personas, ni lo hacían por el bien de la humanidad. Eso les importa a esta gente bien poco, absolutamente nada. Porque si fueran así, repartirían algunas de las cosas, como decía alguno de estos dirigentes, que él estaría encantado de pagar más impuestos, porque él pagaba, era un multimillonario norteamericano, multimillonario, que pagaba menos impuestos que su secretaria. Y él decía públicamente que él quería pagar más impuestos, no porque fuera de la bondad humana, sino porque no es tonto. Sabe que la presión sobre la hambruna, la miseria en la que someten a los pueblos, al final acaba provocando revoluciones y cambios que a ellos no les gustan. Así que de aquellos vientos estos lodos, ¿no? Es decir, en aquel momento se crea este club para evitar el enfrentamiento entre grupos económicos que provoquen nuevas guerras y lo intenta desviar hacia cómo conseguir explotar sin que haya conflicto entre las grandes potencias a los países del tercer mundo, ¿no? A los países del sur, que ahora lo llamaríamos, ¿no? Había un economista, David Carvey, que lo define con mucha claridad, ¿no? Que es el enriquecimiento por expropiación. Es decir, yo me hago rico a cambio de expropiar todo lo que pueda a los países pobres, a los países del sur. Este es el origen de este club, o el origen del G7 o del G20 o de otros grupos que se han formado así, ¿no? Estos dieron paso, han desarrollado una política que les interesa, que eclosionó en torno a la caída de la Unión Soviética, que fue el nacimiento del neoliberalismo, y ahora tienen un problema. El neoliberalismo, como construcción teórica, se ha visto que es un auténtico fiasco. Eso de que decían de que el mercado regulaba la economía y que no había que preocuparse, es falso, todos lo sabíamos. Pero los dirigentes políticos parece que no se enteraron tarde, ¿no? De todo esto, ¿no? Y ahora tienen un problema. Ahora tienen un problema que es el nacimiento del multilateralismo, es decir, el nacimiento de los BRICS en octubre. Han pedido el ingreso o están renegociando o negociando la entrada en el grupo BRICS 158 países. 158 países, que es una barbaridad. Incluso se especulaba, pero yo pienso que es una especulación falsa, con que había algún país occidental interesado en entrar en los BRICS, ¿no? Ya lo dijo Macron, aunque lo echaron a patadas, ¿no? Pero decir que el incremento de los BRICS va a ser muy importante a partir del mes de octubre, e incluso está hablando de una nueva moneda. Por eso el club, este club reunido en Madrid, cada vez va a representar menos fuerza y menos poder, porque el poder también se está balanceando hacia Asia, ¿no?
Y esta es una de las grandes realidades que vamos a ver. Así que vamos a ver un aumento de la tensión, aún más, que ya es decir, precisamente porque estos grupos de poder occidentales no pueden permitir perder el poder que tienen frente a los nuevos grupos que están naciendo en Asia y las nuevas organizaciones que están naciendo en Asia y los nuevos organismos internacionales que se están creando a partir de los países BRICS. Así que este grupo de poder va a tener serios problemas. Por eso ha invitado al general en jefe de la OTAN, precisamente, que hacía unas declaraciones el otro día que parece mentira que sea un supuesto técnico militar, ¿no? Diciendo que los rusos eran incapaces de ganar la guerra en Ucrania porque como mucho podían conseguir alguna victoria local, pero ninguna victoria estratégica, puesto que no tenían, además lo decía así con tono de sorna, no tenían capacidades militares, no tenían militares tan buenos como los occidentales. Y esto lo decía un general que no ha ganado, me perdonan la expresión, una puñetera guerra en su vida. Un general que dirigió a la OTAN y tuvo que salir corriendo de Afganistán porque 4 pastores mal armados, con 3 cabras y un fusil, después de 20 años, habían conseguido que la OTAN y miles de millones, 2 billones de dólares, invertidos en la guerra en Afganistán, tuvieron que salir corriendo, empujados, como digo, por 2 pastores con 2 cabras que solo peleaban cuando era la época que ya habían recogido la cosecha, porque claro, si no, no comían. Entonces cogían el fusil y se iban a pegar tiros a los americanos o a los occidentales. Es decir, este personaje, que se supone que debe ser un señor con inteligencia, acusa a los rusos de que son poco menos que subhombres, submujeres, subhumanos. La idea subyace desde la época de Hitler y que por tanto son incapaces de ganar una guerra tan compleja como la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, este hombre no leyó historia militar, no supo jamás, se creyó las películas, aquella del soldado, la de salvar al soldado Ryan, y se creyó que los norteamericanos habían ganado la guerra mundial porque desembarcaron en Normandía, que ahora celebran ellos el aniversario. Fíjese, sí es ridículo el tema, aunque me desvíe de lo que estamos hablando, que el otro día se lanzaron en paracaídas un grupo de paracaidistas ingleses que aterrizó en Francia, ¿no? Para conmemorar el aniversario. Y lo estaba esperando los funcionarios de la aduana francesa, porque tenían que presentar el pasaporte. Imagínense la escena, se tiran en paracaídas con todo el armamento encima y cuando llegan a tierra tienen que presentar el pasaporte y pagar el visado, porque hay que pagar un visado para entrar en Francia. Es decir, estamos llegando a este nivel de estupidez. ¿No? Fue un detalle muy curioso, precisamente, de la incapacidad de los dirigentes políticos y económicos de Occidente para intentar dirigir o influir en la política internacional. El problema es de que estos han comprado, y lo digo así, o han formateado a muchos dirigentes políticos europeos. Hace unos meses, lo comentábamos aquí. George Soros, por ejemplo, se congratulaba de que el 80% del Consejo de Ministros de Canadá había pasado por sus universidades. Los había formado él. Y se congratulaba de que el presidente del país, el primer ministro y su Consejo de Ministros habían pasado por sus universidades y él había creado aquellos ministros. Entonces, esto es lo que hace el Club Bilderberg. No solamente intenta dirigir la política y le dice a unos y a otros, sino que a través de los medios económicos que tiene, lo que hace es influir en las mentalidades. Por ejemplo, es importante que este año viene uno de los especialistas en psicología de Apple, de esta compañía. Está en su división, tienen una división de psicología, que ellos dicen que para desarrollar nuevos productos, que sean atractivos para la gente, etcétera, etcétera. Los que que sabemos algo del tema, sabemos que están desarrollando productos, sí, pero no para mejorar la vida de la gente, sino para controlarlos un poquito mejor. Entonces, esta gente está también participando en este grupo. A partir del dinero que tienen,
y los medios de difusión a su alcance imbuyen en la población determinadas ideas. Por ejemplo, la que comentabas tú antes, que estos son omnipresentes y nadie les puede tocar porque ellos son los que guían el mundo y no hay nada que hacer. La idea que intentan decirnos es: son tan poderosos que vosotros, que sois poquitos, que sois nadie, rendíos porque no podéis hacer nada. Esto es lo que quieren que creamos. Otra cosa es lo que creen realmente los pueblos. Bien, Eduardo. Bueno, independientemente de si lo son o no lo son, pues por eso también en el Código Penal de cualquier país se castiga el intento de asesinato, ¿no? Porque independientemente si tiene alguien el poder para asesinar a alguien, aunque ya no lo tuvo en el momento, pero sí intentó asesinar a alguien, pues eso también es cárcel. Y a eso me quiero referir, porque independientemente si antes lo tenían o nunca lo tuvieron de lleno y ahora lo tienen cada vez menos, el intento, la intención, pues creo que sí sigue siendo brutal. A mí me gustaría que me hablaras un poquito del entramado o de la correlación entre todos, porque parece chiste, parece anecdótico, por un lado, podría ser cómico y te podría dar risa, pero por el otro lado me parece macabro, así macabro, como hablar de esqueletos y de chupadores de sangre. ¿Por qué me parece macabro? Porque si tú analizas la lista de invitados, tú dices, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver alguien que se encargue, o qué tiene que ver así, por conceptos? ¿Te acuerdas tú del conejo Bugs Bunny? El de hola amigos, no sé qué, el conejo Bugs Bunny, que me imagino que tú, que yo y que muchas generaciones han crecido con esas animaciones o caricaturas. Aquí en México se dice caricaturas en la televisión. Me decía mi abuelita, no veas tantas caricaturas. Bueno, el conejo Bugs Bunny, ¿qué tiene que ver con la disfunción eréctil o con el manejo de las armas nucleares? Me parece eso muy macabro. El manejo o la gestión de las armas nucleares, pues por ejemplo ahí está el señor Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y entonces nos echamos un clavado, o nos echamos ahí a la piscina de los invitados, y yo veo cosas tan extrañas como por ejemplo Gerard Seiler, presidente de Warner Bros. Warner Bros. Es el que hace el conejo Bugs Bunny, las caricaturas. Está el que tú dices, el secretario de la OTAN, que pues finalmente es un representante de los que gestionan las armas nucleares, porque en la OTAN está Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que son potencias nucleares. Y a su vez está, por ejemplo, el representante, bueno, no el representante, sino uno de los tremendos que toman decisiones de Pfizer, Albert Bourla. Entonces, y bueno, si le sigues rascando, o sea, si le sigues viendo, dices, bueno, pues es que aquí hay de todo. El representante del conejo Bugs Bunny con Pfizer, que es digamos que uno de los representantes de la disfunción eréctil con el Viagra, por ejemplo, por no hablar de las vacunas, porque luego nos censuran. Y luego, por ejemplo, vemos aquí a Isabel Gil, que es pues la rectora de la Universidad Católica de Portugal, pero pues hay de todo, ¿no? También está gente que representa a los turcos y al mundo islámico, y también hay gente que representa aquí a la justicia, fíjate, ministro de justicia, el presidente de un país, algún coterráneo tuyo, por ahí lo veo, bueno, la que habías dicho del banco, fíjate, aquí está, estoy viendo la lista, y es que encuentras cada cosa. Profesor de Relaciones Internacionales, porque viene también de pronto ahí un periodista, ¿no? Pero un periodista de Bloomberg. Viene José Manuel Barroso, de Goldman Sachs, o llegó ahí el ministro de Justicia. Imagínate, el ministro de Justicia
de Alemania, creo, ¿no? Marco Buschmann. Pero no puede faltar el presidente del Banco Europeo de Inversiones, pues claro que no. Luego por ahí, Ildefonso Castro, ese debe ser amigo tuyo porque es de España, es del Partido Popular, el secretario de Relaciones Internacionales. Luego por ahí vemos mucha gente de Estados Unidos, por supuesto. Director de Seguridad Nacional y director de la Tecnología para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tarun Chhabra. O sea, el ministro de Finanzas de Polonia, muchos CEOs o sillas centrales de las corporaciones de muchos lugares, editor en jefe y presentador de esta cadena famosa italiana, La 7 Televisión. Digo, hay muchos más, pero son los que me... Acción Climática de la Comisión Europea, Wopke Hoekstra. El primer ministro Kaja Kallas, de Estonia, me imagino, ministro del Interior de Grecia, bueno, pues pura gente así. De Microsoft, imagínate nada más, Peter Lee, el presidente de investigación de Microsoft. Bueno, o sea, hay de todo. Y entonces yo te pregunto, Eduardo, ¿cómo me explicas que el ministro de Justicia de un país esté sentado, relacionado con el creador de caricaturas como el conejo Bugs Bunny y esté juntito al que gestiona las píldoras de Viagra para la disfunción eréctil y esté sentado junto con el que gestiona también o es representante de la gestión de las armas nucleares y entonces esté junto? O sea, ¿cómo me explicas esa relación? Pues sí está bien, ¿no? Que vayan todos, pero debe de haber algo más, de decir, a ver, tú que produces el Bugs Bunny y entretenido, lo de Bugs Bunny es anecdótico porque esto significa entretenimiento y azúcar para el cerebro de la gente a través, porque también este es director de Discovery. Entonces, bueno, tenemos el plato completo, ¿no? O sea, por un lado te dan diversión mental, por el otro te dan pastillas, por el otro te dan miedo, por el otro te dan misiles, porque finalmente la OTAN ha hecho y ha disparado misiles a lo largo de la historia. Por el otro lado te imparten justicia, va el ministro de Justicia. ¿Cómo entiendes esta ensalada de locos y hablando realmente, cuál es la relación? Pues la relación es muy estrecha, porque estamos hablando, si recogemos la lista, estamos hablando no tanto de a lo mejor cargos políticos, que también los hay, sino que es, yo diría, parte de la crème del capitalismo neoliberal, que entre ellos se tienen que poner de acuerdo y, a ver, tienen que hablar de los problemas que les preocupan enormemente. En este caso, el problema está muy claro que uno de los grandes problemas que les preocupa es el tema de Ucrania y el tema de Gaza. El tema de Gaza, claro, por ejemplo... Perdón que te interrumpa, Eduardo, perdón. Sobre todo te dirijo la pregunta a ti como especialista en neuropsicopedagogía, por ejemplo, porque sí me parece de terror que un señor que está sentado y que es, si no dueño, uno de los principales que decide, por ejemplo, el contenido para niños, Bugs Bunny y todas las caricaturas. Me parece grave porque este señor, ¿qué demonios tiene que ver con las decisiones de las armas nucleares? Este señor que produce entretenimiento para el mundo, para los niños sobre todo, ¿qué tiene que ver con la disfunción eréctil? O sea, ¿qué tiene que ver con las tomas de decisiones farmacéuticas y médicas? O, déjame pensar mal, es porque, mira, nosotros que somos también todos somos lo mismo, pues tú a los niños les tienes que empezar a dar este discurso y tú a los que necesitan Viagra también les tienes que dar este discurso.
Y tú, a ver, citan a solo algunos puntos importantes o nodos principales de las grandes cadenas de televisión, porque ahí vi unos, y ustedes nos tienen que ayudar a darle esto. O sea, aquí no solo se planea o se discute, oye, ¿qué vamos a hacer con Palestina o con Ucrania? Sino, ¿cómo vamos a fabricar la narrativa para lo más importante, para los pequeñitos, para que cuando crezcan ya pues como que entiendan el mundo de la forma que queremos nosotros que lo entiendan? ¿Puede ser así, Eduardo? Que eso me parece maquiavélico. No, no es maquiavélico. El neoliberalismo, para poder mantenerse en el poder, necesita una justificación social. Entonces, esa justificación social se crea desde que el niño nace, desde que el niño va a la guardería, desde que el niño va a la primaria. Ya hay un modelo social que se le está imbuyendo y que después se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que los niños necesariamente salgan ya todos traumatizados y con las ideas prefijadas, no. Sino que el sistema está dando estas ideas precisamente a través de alguna relación que se establece entre el poder económico y el poder mediático. Y el poder, por ejemplo, como tú bien decías, el Discovery, por ejemplo, es una empresa que colocó sus productos, sus documentales en un número infinito de escuelas a nivel de todo el mundo, ¿no? Con una mentalidad determinada. No era solamente que vieras al león que cazaba una gacela, sino que había muchas más cosas detrás que te explicaban que, por ejemplo, en el fondo te estaban diciendo la sociedad humana es como este documental que te presento. El fuerte devora al pequeño, el león devora a la gacela, ¿no? Y las cosas son como son, y así no pueden cambiar. Entonces, hay una relación, hay una trama, lo que hemos definido como la trama, en la que los grandes grupos de poder hoy en día no solamente fabrican Viagra, fabrican también tanques y aviones y tienen acciones en empresas de comunicación y tienen acciones e inversiones en grandes universidades para que solamente salgan a la superficie determinados estudios, determinadas ideas en beneficio de aquellos que la financian. Ahora es muy común en las universidades, en los niños de todo el mundo, se están creando cátedras financiadas por el Banco de Bilbao, por el Banco de Santander, por Goldman Sachs, en muchos sitios, ¿no? ¿Y esto qué genera? Genera, incluso a nivel de universidad, una mentalidad muy determinada, porque solo se investiga aquello que a mí me interesa investigar. Esto es la conclusión de esta reunión de cerebros, de gentes absolutamente malvadas, desde mi punto de vista, que representan el poder económico, tienen ramificaciones con el poder político, evidentemente, y ahora haremos mención de otro factor importante, y tienen evidentemente ramificaciones con el poder mediático. Con el poder mediático de generar una idea, un modelo social en la que nos están diciendo que no es posible cambiar, porque siempre ha sido así y siempre lo será. Y por tanto, lo único que podemos hacer es aceptar la realidad como viene. Y ahí intervienen muchos más factores. Algún día hablaremos, por ejemplo, de la influencia que tiene el pensamiento positivo, que todo el mundo dice que es cosa más buena, el pensamiento positivo, como una fórmula también de decirle a la gente que la vida es como es y lo que tienes que hacer es resignarte al hambre, a la miseria, al paro o a vivir en condiciones absolutamente denigrantes, ¿no? Porque esto le conviene al modelo económico. El modelo económico, la señora Botín no se ocupará de la cosa mediática, pero con su dinero está financiando a grandes sectores de la prensa occidental, a tres media, por ejemplo, la está financiando para que nos digan qué tenemos que pensar, qué tenemos que ver y qué tenemos que creer. Ahí tenemos la relación entre lo que repito, hemos llamado la trama, ¿no? Cómo se reorganizan y retroorganizan estas asociaciones a través y después tienen su representación, tienen su momento de, ¿cómo diría yo?, de relax, en la que nos vemos todos, en el Club Bilderberg u otros,
Nos vemos todos para ponernos de acuerdo cuáles son las ideas maestras en las que hemos de trabajar en un futuro inmediato, ¿no? Entonces vemos que hay una relación muy fuerte entre el modelo económico, inversiones económicas y modelo psicológico, modelo político, que al fin de cuentas la política es una forma de psicología. Lo vemos, por ejemplo, en los modelos de privatización de la enseñanza. Lo explicábamos el otro día cuando hablábamos del crecimiento de las enfermedades mentales en base al DSM-5, ¿no? A las nuevas ideas de los libros de los psiquiatras, que prácticamente están diciendo que cualquier acción pública, social, en la que nos relacionemos, incluso hay un síndrome, ahora me falla la memoria, no me acuerdo bien del nombre, hay un síndrome que está reflejado en este libro que implica precisamente eso, que una acción solidaria puede ser considerada, si se repite de forma reiterada, se puede considerar fácilmente como una enfermedad mental, como un síndrome que hay que trabajar. Es decir, ser solidario, ayudar al vecino, puede ser catalogado en determinadas sociedades como un síndrome mental, como una deficiencia mental. Esto porque hay una relación entre esas empresas que fabrican unas cosas que nos ponen antes de que nos pongamos enfermos y de las que no se puede hablar, entre esas empresas y la medicación que después recibe la gente, ¿no? Y esa medicación tiene también repercusiones en la psicología del personal, ¿no? En la psicología que todos tenemos. Y ahora vemos otro factor. En esta reunión no es la determinante, ya llevan varias reuniones tratando el tema, lo sabemos, lo podemos inducir, más que ver, porque no hay textos escritos ni conclusiones de estas reuniones, sabemos que han apostado por un modelo político que ya no es la democracia. La democracia para el neoliberalismo no tiene sentido, no es útil. No es útil porque hay grietas en esa democracia que a veces consigues que los pones en cuestión y los pones en dificultades. Y por tanto, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo en aquel momento decidió que había que focalizar como enemigo a la Unión Soviética, al comunismo de la Unión Soviética. Y evidentemente se dieron los medios para que hubiera un enfrentamiento militar entre la Alemania y la Unión Soviética en ese momento. Cosa curiosa, apoyado por Inglaterra y por Francia, aunque después Hitler se les revolvió y acabó la cosa como acabó, ¿no? Pero esta es la realidad. Ahora el Club Bilderberg está planteando otro concepto. En términos políticos, la democracia ya no es tan útil. Ya no es tan útil. Y hemos de financiar a los grupos fascistas, a los grupos neofascistas. Hemos de crear grupos militares fascistas en Ucrania. Y hemos de crear partidos políticos neofascistas, que los oímos continuamente ya en la prensa. Ahora tenemos elecciones mañana aquí en la Unión Europea y sabemos que los grupos neofascistas van a tener un fuerte desarrollo, ¿no? Precisamente porque el Club Bilderberg, no solo él, sino lo que representa, están apostando por un cambio político porque fundamentalmente la situación económica para Occidente, el neoliberalismo, está llegando a un punto de quiebre, un punto de ruptura. Evidentemente lo que está pasando en Ucrania y el crecimiento de los países BRICS pone en dudas la viabilidad del modelo neoliberal. Por tanto, el Club Bilderberg ya está apostando por una sociedad autoritaria, dictatorial, en la que el fascismo va a tener también un amplio apoyo, ya lo estamos viendo, hay un amplio apoyo económico desde todos los puntos de vista. Y esto es, ya lo podemos decir con bastante certeza, que es el camino que está recorriendo y va a recorrer en un futuro cercano la propia Unión Europea y el propio mundo occidental, ¿no? Gracias, Eduardo, y sobre todo por el chiste. Me parece que a veces los chistes son muy, muy, muy importantes por el nivel de ingenio. Esto de, mira, dice que es positivo
que es que viene del positivismo, entonces qué buena onda, ¿no? No, pues no. Gracias, Eduardo. Ya antes de concluir y de irnos a la conclusión, por si nos falta algo, pero mira, déjame leerte algo aquí que encontré. Dice, somos digitales, diario digital, plural, libre, diario, o sea, el periódico digital, plural, libre, indomable, tuyo. Déjame repetirlo porque esto está sabroso. Digital, plural, libre, indomable, tuyo. Este es el eslogan del periódico El Español, ¿sí? Del periódico El Español. Y entonces pues yo ando buscando acá y uno de los participantes en este club es Pedro J. Ramírez, director del periódico El Español. Entonces, este periódico se anuncia como libre, indomable, pero además tuyo. O sea, ¿qué es tuyo? ¿Qué es de Eduardo Luque? ¿Qué es mío? ¿Qué es de todos? ¿Qué es plural? ¿Qué es, si es de todos, debe ser democrático? Me parece esto ya no una tomadura de pelo, sino me parece un irredentismo y un cinismo y una hipocresía total. Porque además, este señor y el diario Español, fíjate nada más, cuando te acuerdas en 2020 con la pandemia que nos decían, escóndanse todos, quédense en su casa, no salgan. Y bueno, vimos escenas terribles en donde algunos salían y los policías te querían meter a palos a tu casa. No salgas, porque esto está no peligroso, sino lo que le sigue, muy peligroso. Y se va a morir todo el mundo y se va a contagiar. No salgas. Tienes que quedarte en tu casa y no puede haber más de 4 o 5 personas en un mismo lugar. O sea, mejor tu familia y la gente que tenga que ir a trabajar, pues más bien no va a ir a trabajar. Entonces inventó esto de quédate en tu casa para trabajar virtualmente. El asunto es que no podías estar en contacto con demás gente y si no, vimos casos horribles y creo que en España también, muy feo, sobre todo con la gente mayor, en Italia, la policía a golpes para meterte en tu casa, porque todo era muy peligroso. Bueno, mientras esto pasaba, en el diario Español, tú debes de saber, se hizo un fiestón tremendo el 27 de octubre del 2020, en plena segunda ola de contagios, y habiendo todos, el gobierno del mundo y el gobierno y la organización de la cual ya sabemos que no me gusta mucho hablar, digo porque nos censuran, sí me gusta hablar, teníamos una restricción total en todos los países de por favor no salgan. Bueno, el diario El Español, como si supieran algo, no les importó, no, vamos a hacer un fiestón para festejar el 5º aniversario de Indomable, libre y tuyo, ¿no? E invitaron a cuanta gente. En ese fiestón desafiaron, o más bien no lo publicaron, pero después nos enteramos que pues estaba mucha gente, estaba gente de Vodafone, estaba gente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaba Pablo Casado, estaba, bueno, dicen que políticos hasta de la oposición, Isabel Díaz Ayuso también, Emiliano García Paje, José Luis Martínez, Florentino, presidente ejecutivo de Naturgy, imagínate, de Naturgy, paga el gas, sobre todo aquí en México, y bueno, allá, el presidente de Renfe, y todos ahí bailando y hasta, bueno, y entonces uno se pregunta, bueno, este señor está en el Club Bilderberg, este señor te anuncia que tienes un periódico libre y que es tuyo, y este señor sabe cosas, o más bien sabe que no importaba meterse y que no se sujetaba a la ley
o que no se sujetaba a ese terror que nos quisieron imponer de métanse todos y quédense en su casa porque hizo una gran fiesta y todos los que fueron porque parecería ser que en aquel momento a los poderosos no les daba o no se contagiaban, o esto exhibía que era una gran mentira todo, cualquier cosa que hablemos de eso, pero hay una gran diferencia entre el pueblo y la gente poderosa, entre los que te venden, porque cuando justamente tú estabas hablando, pues el ser humano se alimenta por la boca, y entonces pues tenemos a Pfizer ahí las pastillas, pero también se alimenta por la información, y en la información pues yo leo el Diario Español, porque me dice que es libre, porque me dice que es indomable. Eduardo, una reflexioncita acerca de esto, porque además sucedió allá en España. Era bastante común, es decir, que eso fue un escándalo, pero evidentemente fue un escándalo a tiempo pasado, porque hay otra cosa interesante que no se ha hecho nunca. No se ha evaluado el número de personas, digamos, importantes que padecieron esa enfermedad de la que no podemos hablar y murieron a consecuencia de esa enfermedad de la que tampoco podemos hablar. Hubiera sido un ejercicio interesante hacer la comparativa proporcional entre la gente normal, tú, yo, cualquiera, y ese tipo de sector social, tanto económico como político, como judicial, como religioso, que también los hubo, y ver realmente qué hay de cierto en aquello que se nos dijo, ¿no? Porque hoy sabemos, y se ha manifestado así de claro, las propias CEO de algunas de estas empresas han demostrado y han dicho públicamente que lo que inventaron no funcionaba, no servía, no era aquello que decían que era. Lo han dicho públicamente. Pasa que si lo decimos aquí, corremos el riesgo de que nos cierren el canal. Pero es que no solo esto. Recordemos, por ejemplo, el señor Boris Johnson, que en aquel momento era primer ministro del Reino Unido, montándose poco menos que una orgía con gente celebrando, me parece que era su cumpleaños, con cantidad de gente que rompía, obviamente, las reglas de aislamiento que obligaba al gobierno británico a hacer cumplir a rajatabla a sus conciudadanos y, en cambio, el presidente, primer ministro, rompía estas reglas e invitaba en su casa a cantidad de gente para celebrar su cumpleaños, ¿no? Es decir, realmente ya no es solamente el señor Ramírez, ¿no? Un señor que todos sabemos que es de la extrema derecha más dura de este país, que por cierto comenzó su periplo político, si no recuerdo mal, por el Partido Comunista Español y fue derivando progresivamente, ahora está situado prácticamente no en las antípodas, ahora es uno de los baladíes de la extrema derecha más dura, que no duda además en preponer que si esto sigue así, que hay que suprimir la democracia, porque, bueno, la democracia es inútil y no sirve para los intereses de las clases poderosas, ¿no? Pero esto es lo que estamos viendo. Y todo esto en medio, fíjense otro detalle importante que también ha ocurrido en otros países, no solamente en España. Lo que pasa es que en España está teniendo mayor repercusión. Fue una directiva que hizo varias comunidades autónomas, la más notable fue la de Madrid. Una directiva en la que implicaba que los ancianos que estaban recluidos en las residencias no fueran tratados en los hospitales cuando enfermaban. El número de muertos de ancianos, muertos solos, ahogándose en las residencias, suma varios miles. Se habla de más de 25.000 solamente en España. Esta normativa se dio en la Comunidad de Madrid y ha habido un giro político muy interesante y absolutamente demoledor. Se está tirando tierra sobre esto. Al gobierno, al anterior y a este, le importa bien poco, en la práctica, la muerte de tanta gente que se podía haber evitado una gran parte de su fallecimiento, porque la señora Ayuso llegó a decir que, bueno, que era igual, porque eran viejos y se tenían que morir. Y como se tenían que morir, pues ya está, ¿no? Y claro, después cifras, que ancianos en la misma... Sí, no, bueno,
Puede parecer una exageración, pero invito a los televidentes, a los televidentes, mejor dicho, a que vean las declaraciones de este personaje, ¿no? ¿Y qué ha hecho el sistema judicial? El sistema judicial está bloqueando la iniciativa popular de llevar a los tribunales esta situación, porque podía ser el equivalente a un asesinato, a un homicidio, con diversos grados de gravedad, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo el poder político y el poder judicial? Precisamente tapar esta realidad, porque claro, esto choca evidentemente con la percepción de la población. La percepción de la población ha sufrido enormemente viendo como sus padres o sus abuelos morían en los hospitales ahogándose, cuando una parte de ellos muy importante, cerca del 70%, se podían haber salvado, porque una señora decidió que era igual, eran mayores, eran viejitos y no importaba, poco menos que se muriesen. Pero lo paradójico de esto no es esto. Lo paradójico es lo siguiente. Se hacen elecciones en Madrid, elecciones autonómicas, y este personaje auténticamente criminal sale elegido por mayoría absoluta. Esta es lo que decíamos de la influencia de estos grupos de presión, de estos grupos económicos que se reúnen en este tipo de fundaciones y cómo influyen a través del dinero en los medios de comunicación para que después los políticos ejecuten las órdenes o ejecuten las ideas que tienen y que después la población acabe votándolos y dándoles el beneficio de la duda. Precisamente porque el poder económico, el poder judicial, el poder político y el poder mediático van de la mano. ¿Y cuál es el lugar donde se encuentran? Lo hemos intentado analizar. Uno de estos lugares es el Club Bilderberg. Esta es un poco la conclusión que podríamos obtener hoy día de todo lo que está pasando a la luz de la realidad que estamos viviendo. Sí, y luego, bueno, es que es tan curioso que a veces no hay ni que hacer trampa en las elecciones. La misma gente vota por ese que fue diseñado, la votación fue diseñada y fue largo, así como a fuego lento, como cocinar una paella a fuego lento, así, para que voten. O sea, ya ni fraude hay, porque ya el fraude te lo hicieron desde antes con toda la información que te metieron en la cabeza. Bueno, y cuando estás hablando de los contagios, alguien me decía, oye, pero el Papa no se murió, y es que le besan la mano millones, ¿no? Y yo le decía, no pienses mal, ajustate, quédate en tu casa y cállate, ¿no? Es broma. Sí, pero eso que tú dices, ese estudio sería fantástico, pero creo que no lo van a hacer, de la correlación entre la gente de élite y poderosa, a ver si es cierto que se murieron así como se murieron como muchos de los que no son poderosos. Bueno, y además quería apuntar que, pues, desde el principio, cuando salió esta enfermedad, no me creían, y yo les decía, es que es algo muy simple, muy simple. El sistema nervioso, cuando se asusta, cuando estás bajo miedo, y eso tú lo debes de saber más que todos, cuando estás bajo miedo o bajo terror, ¿qué pasa? Pues se te bajan las defensas, entonces no necesitas nada extraordinario para morirte, porque si se te deprimen las defensas y luego un viejito se le deprimen, pues todos se van a morir porque estás bajo terror, ¿no? Bajo una influencia nerviosa terrible, que está probado y comprobado que cuando estás muy nervioso, pues todo funciona mal y tu sistema inmunitario se deprime y te vas, pero directo a la tumba o a la lápida. Bueno,
¿Qué más, Eduardo? ¿Qué se nos va? ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué no hemos dicho? ¿Qué contradicciones podrían estar dentro del Club Bilderberg? Sus desafíos de extinción, no lo sé. Y si no, pues si ya no se nos va nada, pues tu conclusión para cerrar esta brillantísima exposición, además con humor, que eso es muy, muy bonito, tener el humor que a veces es muy didáctico. Eduardo. Solo una cosa, no pensemos, hay también una tendencia, ¿no? Uno lo ve por los comentarios en YouTube, ¿no? Que continuamente está la gente hablando que si la bomba atómica, que si el final de los tiempos, que esto, que lo otro, ¿no? Es decir, hay una cosa también en común en todo esto. Los que están en el Club Bilderberg son muy, muy, muy ricos. Y esta gente rico lo que quiere es disfrutar de su riqueza. No quiere provocar el Armagedón nuclear. ¿Por qué? Porque ellos también perderíamos todos. En un Armagedón nuclear, digamos, el peor es el que sobrevive. El peor es el que sobrevive. Pero lo va a pasar peor es el que sobreviva. Pues esta gente no quiere morir. No quiere morir, nos pasa como a todos. Y esto es lo que en parte detiene toda una serie de conflictos que pueden desencadenar, es decir, se van parando, se van buscando soluciones, apaños, trapicheos, para evitar lo peor, ¿no? Lo peor sería el Armagedón nuclear, ¿no? Porque precisamente esto tampoco quiere morirse la señora Botín. Está muy bien, vive muy bien y, oye, con perdón, es una putada morirse, es una putada. Por lo tanto, procuremos que esto no pase, ¿no? Así que también hemos de ir un poco relativizando a veces lo que decimos, ¿no? Porque sí que estamos en situaciones muy críticas y siempre hay personajes tan locos como Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que realmente parece que le falta un hervor, que decían aquí en España, ¿no? Le falta un hervor, porque hace cada declaración que son llamativas. Incluso, fíjense, la última, que parece que le ha entrado un grado de cierta lucidez, algo ha tomado que le ha ayudado a entender algo de lo que está pasando, que ahora decía hace un día o dos que era imposible, o poco menos que imposible, que la Unión Europea diera 100.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, puesto que los países de la Unión Europea se están peleando entre ellos para decir, no, que pague otro, ¿no? La broma. Y aparte hay otra realidad, también la guerra está perdida y nadie quiere invertir en una guerra perdida, ¿no? Esta es otra de las realidades que tenemos, ¿no? Pero nadie quiere, en el fondo, morir. La clase alta tampoco quiere morir, aunque tenga fantasías de vivir en una isla aislada y que la nube nuclear a ella no le va a afectar, porque el que se meta en un búnker pensando que va a sobrevivir a una acción nuclear lo tiene crudo. El mundo, si consigue sobrevivir, el mundo que le va a aparecer será absolutamente abominable, ¿no? Absolutamente abominable. Esta es la realidad. Y lo que ocurre, lo que están haciendo con nosotros, y esta es la conclusión, la última conclusión, por ahora, es que lo que están haciendo con nosotros es como si fuéramos, yo siempre lo pongo como ejemplo, si fuéramos una rana que nos tiran en una olla. La olla está en el fuego. Al principio el fuego es muy suave y la temperatura del agua es muy agradable y la rana está como muy contenta, está muy bien, está calentita, está a gusto, la rana, qué bien, ¿no? Pero la temperatura va subiendo y llega un momento en que el agua hierve y cuando el agua hierve ya no es tan agradable y la rana se acaba quemando y acaba muriendo. Y esto es lo que intentan hacer con nosotros. Nos meten las ideas poquito a poquito. No quieren que nos enfademos de golpe. No te pueden decir, por ejemplo, el Club Bilderberg, aunque está detrás de esto, está detrás, por ejemplo, de la privatización de las pensiones en todo el mundo occidental se entiende, no te dicen, vamos a suprimir las pensiones. Evidentemente, eso provocaría una reacción explosiva, ¿no? Te van a decir otra cosa. Te van a decir, mira, los que vienen ahora
los pensionistas que vienen ahora, pues mira, como hay muchos, ya no van a cobrar lo que cobraban los primeros pensionistas. Y te van a decir después, mira, como se han incorporado muchos al mundo de las pensiones, ahora hay que rebajarte un poquito la pensión. Pero mira, lo vamos a hacer, aquí en Europa se va a hacer, se ha presentado de la forma siguiente. La paga extra, los jubilados tenemos en Occidente, en algunos países, otros no, 2 pagas extras, la de julio y la de Navidad, pues entonces vamos a recortar la paga de Navidad. Y porque es necesario con ese dinero darle ese dinero a los nuevos jubilados, que pobrecitos entran ahora, se han pasado toda la vida trabajando, pero como hay muchos no podemos. Entonces nos van quitando derechos poquito a poquito, como la rana, nos van calentando el agua, hasta que llega el momento en que ellos ya lo consiguen y dicen, ahora viene mi ley y te dice, me cargo los fondos de pensiones. Cuando ellos consideran que el agua ya no va a provocar que la rana salte o se enfade. En ese momento aparece el personaje de extrema derecha, el fascista, que te va a decir, pues no, voy a acabar con el estado del bienestar, con la escuela pública, con la sanidad pública, con las pensiones públicas, con todo lo público, y se lo voy a regalar a mis amigos del Club Bilderberg o de otro club de estos. Esto es lo que están intentando hacer con nosotros. La imagen de la rana en la olla es una imagen que todos deberíamos tener en la cabeza, ¿no? Porque cuando vemos cómo los medios de comunicación nos permean las ideas, nos explican, mira, es que es por el bien de todos, es que nos encerraremos en casa para salvarnos la vida. Y resulta de que lo que estás haciendo es un negocio inmenso, con unas consecuencias que todavía no sabemos a nivel físico para los que nos pusieron aquella medicina que no podemos decir en el brazo, y no lo sabemos todavía, pero nos fueron diciendo que el agua todavía no ardía y que el agua estaba bien y que era por nuestra salud. Ayer hablaban ya de otra cosa más, de la primera transmisión animal-hombre, además se dio en México, del virus de la gripe aviar. El primer caso conocido de transmisión que produjo la muerte de un señor, precisamente en México, de transmisión. No sé si será el nuevo escenario que pinten, o puede ser otro, pero que hay alguien que va pensando en la fórmula para ganar más dinero. Y no porque sea un extraterrestre, no porque sea un Illuminati o no, sencillamente porque lo que hay detrás es dinero, dinero, dinero y poder. Solo los que tienen dinero tienen poder y los que no tenemos dinero, pues no tenemos poder. El único poder que tenemos, a pesar de lo que digan los psicólogos norteamericanos, el único poder que tenemos es el poder de unirnos, de socializar, de hablar, de explicar, de convencernos de que tenemos fuerza y que los pueblos son siempre mucho más fuertes que las grandes instituciones económicas, políticas o militares. La historia está llena de ejemplos. Yo me limito a uno, que es los ejércitos alemanes y occidentales en la Segunda Guerra Mundial dijeron a los pocos meses de inicio de la guerra que el ejército soviético era incapaz de ganar la guerra porque ya estaba derrotado. El esfuerzo enorme, inmenso, la cantidad de muertos inmenso, 26 millones de muertos, dieron la victoria a lo que era imposible. Hoy está pasando con el Yemen. A ver, pasó con Afganistán, que es un lío tremendo que nadie entendemos cómo funciona aquello. Pero lo real es que acudieron los militares norteamericanos y de la OTAN porque querían quedarse con un gasoducto, instalar un gasoducto y evitar que China instalara sus gasoductos por Afganistán, y cuatro pastores con 2 cabras los echaron al cabo de 20 años. Yo no sé si esos son buenos o son malos. Lo que es evidente es de que la arrogancia occidental quedó absolutamente limitada. Estamos viendo en Siria cómo querían destruir Siria y no lo han logrado, cómo intentan destruir Irán y a pesar de todo no lo logran, o cómo intentan destruir el Yemen y tampoco lo logran, o cómo a pesar de todo
gobiernos progresistas, más o menos progresistas, de una forma o de otra, vuelven a instalarse nuevamente en América Latina y dan una nueva esperanza que es posible cambiar las cosas. Pero eso sí, cuando la gente se une, la gente se moviliza, la gente toma conciencia y va a votar en Colombia, las colas para votar, gente que tenía que caminar 6 horas para llegar a la mesa de votación, cosas nunca vistas. En México, la actual presidenta ha sido la mujer, el presidente más votado de la historia de México, que son datos muy interesantes, ¿no? Así que siempre hay que hacer un llamamiento precisamente a que las cosas no son como dicen que son, sino que pueden ser cambiadas. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. De verdad me gustó mucho toda esta exposición y sobre todo, pues bueno, lo que dices creo que es invaluable de verdad. Me pasa aquí una nota informativa, Shadi, que bueno, pues Shadi siempre está viendo qué se nos pasa y está pues informándonos, súper informada. Y fíjate, entre los temas de debate del Club Bilderberg, porque aunque no publican sus conclusiones, dicen que nos publican más o menos de qué se va a tratar la junta en la que van a estar. Y entre los temas, no se menciona Palestina. Mucho menos se nombra el ascenso de la extrema derecha, pese a que las elecciones al Parlamento pues ya están el 9 de aquí, ¿no? No se menciona en el tema de debate nada que tenga que ver con la desigualdad, ni económica, ni de género, en el sentido de que los hombres cobran más dinero que las mujeres, ni ningún asunto relacionado con los impuestos, ni con el mantenimiento del estado del bienestar. Nada de eso se menciona, ni es de preocupación para ellos, ¿no? Que va muy de acuerdo con, o que hace sentido con todo lo que nos explicaste. Y qué dramático, ¿no? Qué dramático, porque pues no estamos ahí en la agenda, como tú dices. Lo que sí está es acabar con las pensiones, por ejemplo. Eduardo, pues muchas gracias porque digo, si seguimos así no te vamos a dejar, van a pasar 4 horas y vamos a seguir conversando. pero gracias por esta ilustrante conferencia y conversación, plática, como decimos aquí en México, talk, como dicen en Estados Unidos. Muchísimas gracias, un abrazo, hermano, y pues nos estamos viendo para el próximo sábado, Sábados con Eduardo Luque. Me gusta mucho el nombre, tú lo diseñaste y es tu espacio, tu casa y la casa de ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo. Escríbale, Eduardo, que me gusta a veces ver todos los comentarios que le caen. Yo ya te inscribí también a la próxima junta del Club Bilderberg, ya mandé ahí un email. Por favor, inviten a Eduardo, que les va a gustar la sorpresa que les va a llevar. Nos vemos, hermano, un abrazo. Gracias. Gracias y un abrazo para ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos hasta la próxima.